Esta es la última parte. Análisis de las mediciones. Bueno, estoy sintiendo un ruidito de onda gravitacional como que estuviera llegando. Bueno, no importa, sigo. Se detectaron dos agujeros negros que estaban por fusionarse. La masa solar del agujero negro 1, M1, son 36. 36 masas solares. Menos 4 o más 5. Ahí se toman las mediciones que ellos hacen, tienen esa coeficiente de seguridad, lo llamo yo como para no equivocarse. Es bastante grande, pero bueno, es lo que hacen, lo que dicen. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta y aceptarlo. Entonces, habían dos masas solares que se unieron, dos agujeros negros que se unieron, de 36 y 29 masas solares cada uno, y eso da una suma de 65 masas solares. Pero se midieron, luego de la fusión, 62 masas solares, porque el resto fue gastado en las ondas gravitacionales. O sea, que las ondas gravitacionales es como si fuera un transmisor de 3 masas solares. Eso fue lo que transmitió las ondas gravitacionales que nosotros recibimos acá en la Tierra en el 2015. Esta masa se transforma en energía según Einstein en su teoría de la relatividad, donde la energía es masa por la velocidad al cuadrado. Reemplazando C y M por sus valores resulta una energía no indiferente, que veremos más adelante. Bueno, acá empieza, esto es una representación real de la fusión de dos agujeros negros que fue realizado con los cálculos de la computación, una imagen computacional tomada con los datos recuperados por los interferones. No es una creación de un artista en la producción televisiva. Esto lo hizo la computadora con los datos que llegaron. Y tardaron 1.300 millones de años en llegar. La distancia que se encuentra en la fusión de agujeros negros es 410 más menos 180, 160 megaparsec, que es 1.300 millones de años luz. Estas son las referencias que dan la posibilidad a escribir esto. Acá el señor dice que esto no es una imagen creada de Hollywood, sino repite lo que dijimos recién. Y se ve de otra forma. Este es un video, referencia 3. Acá pueden entrar a este video y verlo muy cómodamente. Es lo que se vería, bueno, si ustedes estuvieran en una nave espacial, verían esto cerca de esos agujeros negros. Claro que después terminarían negros. No me gustaría estar en esa nave espacial. Acá es algo que, esto sí es creación artística. Digamos que acá en el centro, muestra la flecha, está la fusión de dos agujeros negros, y estas son las ondas gravitacionales que ya se han desplazado bastante desde su fusión, pero siguen siendo ondas gravitacionales, porque acá ondas gravitacionales provocadas por la fusión de dos agujeros negros. Esta es la ecuación que vimos anteriormente y que ahora lo vamos a repetir y vamos a ver que respetan la ecuación. Esto, digamos, algún instante o algún millón de años después, y así se van propagando por el espacio. Esto en realidad es una
imagen de 2 dimensiones, pero esto es una esfera en realidad. Bien. Aquí está. Esta es la ecuación de Einstein. Dijo, las ondas gravitacionales tendrán esta ecuación. Lo dijo hace 100 años exactos antes de las mediciones. No de las mediciones, de la confirmación de la medición. Y fíjense que acá las ondas gravitacionales están más juntitas y tienen mayor amplitud. Acá tienen menor amplitud, acá no se ve tan brillante, digamos, como acá, y tienen una forma de onda de menor frecuencia que esta. Para decirlo ahora en un idioma pobre, si cortamos con un cuchillo acá, ¿sí? Vemos esta, y miramos de costado, vemos esta representación. Entonces, ahora sí creo que queda bien claro lo que vimos, que queríamos decir como las ondas gravitacionales que Einstein había previsto. Acá tenemos ya los detalles más científicos. Hanford, Washington, es todo esto a la izquierda, y Livingston, Luisiana, es todo esto. Vamos a llamar capas a cada una de estas capas para entendernos. Yo las llamo capas. La primera capa son estas. Esta es la primera capa, esta es la segunda capa, la tercera capa y la cuarta capa. Bien, la primera capa es lo que detectó cada uno de los interferómetros. Fíjense que son bastante iguales. Bastante iguales. Después vamos a sobreponer una con otra en otro slide y vamos a ver que son iguales. O sea, son ondas gravitacionales. No es algo que un tren que pasó al lado de los interferómetros. No es un movimiento telúrico. Son ondas que llegaron del espacio, que demuestran que llegaron del espacio porque se presentaron en el mismo lugar al mismo tiempo y con forma de ondas iguales. Esta segunda capa es muy interesante porque si ustedes observan las capas de abajo hay una gris, una capa gris. Esa capa gris es la ecuación de Einstein. Mientras que la capa roja, acá la onda roja, es esta onda gravitacional de la capa 1, de la capa de arriba, al cual se le ha sacado el ruido. Todo esto es el ruido. Entonces, volvamos a la onda de Einstein, porque acá está más claro. Acá están empezando a girar los agujeros negros entre sí y va aumentando su amplitud a medida que se acercan y su frecuencia de giro aumenta también y entonces y al final se juntan, hacen esto y se acaba. Pues, fíjense que acá que hay silencio entre la capa, vamos a la capa 3, acá abajo hay silencio, pero este es el ruido que le sacamos a esta onda y que este es igual. Acá que no hay onda, acá se presenta el ruido y este sigue siendo igual. O sea que este es el ruido que había antes y que hay después de sacar la onda gravitacional. Y esto es una cosa, digamos, que a mí no me llama mucho la atención, pero no puedo dejar de mencionarlo. No me llama la atención porque esto es lo que da la precisión. El ruido, la onda gravitacional, la ecuación de Einstein. Acá, lo único que puedo decir que acá tenemos en color amarillo y con luminosidad mayor, que es proporcional a la amplitud mayor de la onda gravitacional en este lugar. Mientras que acá no hay prácticamente
un nivel elevado, como para, digamos, decir, de acá empieza, acá termina. En cambio, con estas dos ondas, estas tres capas, son muy precisas. Bueno, acá está de nuevo el... Bien, acá fíjense, esto es lo lindo de la cosa porque la complica muchísimo. Esta es una página en inglés de la referencia 2, en la cual yo saqué varias cosas, que son que el interferómetro, las ondas gravitacionales llegaron a 7 milisegundos del interferómetro más tarde que H1, y que como consecuencia quedan 3 milisegundos para completar los 10 milisegundos de la forma de la velocidad de la luz. Esto es que confirma que las ondas gravitacionales corrieron a la velocidad de la luz. Ya lo vamos a ver con más claridad de lo que yo lo acabo de explicar. Por lo menos que me siento, ¿no? Que tal vez no ha sido muy claro, pero lo vamos a entender, ustedes lo van a entender porque es más fácil viendo enseguida la distancia de golpear las ondas gravitacionales. Acá vienen las referencias. ¿Ven? This parameter consiste with those recovered from... Bueno, lo que dice en este renglón está aclarado en estas dos referencias, que confirmaron al 99,9% como un cálculo independiente basado en 15. O sea, que se confirmaron que eran ondas gravitacionales al 99,9%. Esto, bueno, después vienen las ondas sombreadas, 90% de regiones creíbles para dos reconstrucciones de forma de onda independiente. Y bien, aquí siguen los detalles, las porcentuales que se muestran, están en la referencia 29. Yo no me puedo permitir el tiempo de entrar a todas estas referencias. Pero, por ejemplo, acá el Time Frequency Representation 42 de la señal del strain que mueve showing, mostrando la frecuencia de la señal aumentando sobre el tiempo. Ese suplido, esto está en la referencia 42. Bien, estas referencias 42 están obtenibles fácilmente en vivo. Entonces vamos a hablar más a mi altura científica, más bajo, y la información provista por las formas de onda de esta G150914. La velocidad de propagación de las ondas gravitacionales, el origen del fenómeno, la potencia de las ondas gravitacionales, las masas involucradas y la distancia de la Tierra a la cual se produjo el fenómeno. Bien. Acá yo tengo dificultad para leer acá arriba porque me aparece todo el tema en suma, la organización del Zoom. Pero no importa. Acá tenemos 3030 kilómetros. La onda gravitacional llegó más cerca de Livingston que de Hanford, porque llegó, lo detectaron 6,9, habíamos dicho, fue de 6,9 milisegundos. Entonces, acá entró a 6,9 milisegundos de Hanford y esto entró a 7 milisegundos de
de Livingston. 7 y 3, perdón. 7 y 3. Esto se logra cuando uno superpone, acá está superpuesta, la forma de onda de Livingston, que es la azul, y la forma de onda de Hanford, que es la roja. Y está superpuesto. ¿Y por qué podemos medir eso? Porque con el osciloscopio hemos cambiado en la base de tiempo hasta que se superpongan las dos formas de onda, que es lo que se logra acá, y de ahí se lee esa diferencia entre de milisegundos y que confirman la velocidad de la luz de la onda gravitacional. Espero que ahora haya sido más claro que lo que yo usé más temprano. Las formas de onda de ambos interferómetros son bastante consistentes. La onda que OG, la onda gravitacional, llega primero a Livingston y 7 milisegundos después a Hanford. Esto significa que la onda gravitacional ha golpeado la Tierra a 3 milisegundos de L y 7 milisegundos de H. Donde L es Livingston, H es Hanford. Esto es más o menos lo que dije anteriormente, que lo anticipé. Ver en el mapa de USA de referencia 2 que L y H están a 10 milisegundos a la velocidad de la luz de distancia. Esta medición confirma que se propagan a la velocidad de la luz. 2 formas de onda teórica llamadas por digo numerical relativity. Numerical relativity. Esto es la definición de esta forma de onda. Y esta es la forma de onda del ruido, que fue la que le comenté anteriormente, que se había extraído con un filtro de ruido. Aquí, esto fue una composición mía para dar otra ilustración de la señal de por qué esta señal de video se ve más iluminada. Es porque esto corresponde con la fusión total de los agujeros negros. Acá los agujeros negros están todavía fuera de, no se han fusionado, tienen un nivel menor de intensidad. Y acá este nivel de intensidad corresponde a esto. Esto lo compuse yo para hacer más claro esta idea. Bueno, acá también hay otra, y ya estamos casi al final. Los cuerpos binarios en fase de colisión, en este caso agujeros negros. La velocidad de rotación, frecuencia de la onda, velocidad de rotación, frecuencia de esta onda, aumenta a medida que se acercan y también la fuerza de atracción. Esto aumenta a medida que se acerca y también la fuerza de atracción. Es la amplitud de la onda en la figura. En 200 milisegundos, que son 8 ciclos, pasa de 35 a 150 Hz. Este dato indica una aproximación espiral del tipo agujero negro predicha por Einstein. En 200 milisegundos, que son 8 ciclos, es esta parte, pasa de 35 a 150 Hz la velocidad de rotación. A medida que disminuye la separación de los agujeros negros, aumenta la velocidad relativa. Por la forma de fusión detectada, se estima que el agujero negro resultante es un agujero negro definido por Kerr en 1963. Aquí tienen la velocidad de, digamos, la velocidad de rotación, Black Hole Relative Velocity, la velocidad de rotación de ambos, que va aumentando a medida que se acerca, que coincide con este aumento de la amplitud y de la frecuencia. Mientras que la separación de los agujeros negros va disminuyendo a medida que se acercan. Obviamente disminuye la separación. Esto, digamos,
estos son datos dados por los interferómetros que te dan te responden todas las preguntas que nos habíamos hecho al principio. Ahora vamos a ver un poco, también lo mismo, siempre seguimos lo mismo. En los últimos, o sea, estamos profundizando más las cosas. En los últimos 20 milisegundos de la fusión, se detectó una potencia de 3,6 por 10 a la 49 vatios. Aquí viene una pregunta mía que se me ocurre, después de haber hecho esto. La potencia 3,6 por 10 a la 49 vatios. La potencia de la onda gravitacional. En los 2 milisegundos antes de la fusión, la velocidad tangencial de rotación de los agujeros negros pasó del 30% al 60% de la velocidad de la luz. Todo esto se coleccionó de las referencias que hacía mención el slide precedente. Entonces, ¿qué potencia es esta? Es una potencia inmensa. Si nosotros llegáramos a hacer en kilowatt, nosotros estamos habituados a una potencia de kilowatt. Si medir esto, si pasamos a kilo, acá van a ser a la 10 a la 46. Esto sigue siendo una potencia impresionante. En toda la Tierra no hay una potencia posible de generar, de llegar a eso. Solamente esto quería comentar, ¿no? Bien, este recuadro celeste, entonces la información dada por el recuadro celeste Hola Roberto. ¿Estás desconectado, Roberto? Hola. Roberto, ¿me escuchas? Sí. Roberto. Veo que no tiene habilitado el micrófono, Raúl. No tiene el micrófono. Sí, ahora lo conecté, gracias. Ahora sí. Bueno, ahora te Estaba escuchamos. viendo 2 milisegundos y me reconecto, me cambio el nombre. Bueno, Ok. Me reconecto. En 2 milisegundos nos va a agarrar una onda gravitacional, ¿sí? Se desvió la onda gravitacional. sí, Roberto, yo la pregunta que iba a hacer cuando vos no estabas es si vos nos podés asegurar que cuando se escuchó ese ruido y que después el grupo sacó el premio Nobel, si vos no estabas detrás del interferómetro silbando. Pero la próxima voy a estar. Ahora ya terminamos la del 2016 en algunos segundos y entramos a la parte final, que es ahí donde podemos intervenir todo. Con todo lo que... Momento. Ufa. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno. La ven la pantalla, ¿no? ¿Y me escuchan? Sí. Bueno, eje de tiempo versus diversas fases del fenómeno. Lo que aquí yo hice esta composición y donde puse las rayas anaranjadas, porque fueron la parte más interesante de todo el fenómeno. Entonces, acá es para repetir más o menos lo que dije en el slide precedente, pero resaltando
que la parte interesante del fenómeno es acá donde se la fusión, y que poniendo estas, digamos, estas fotos coincidente con estas slides, se entiende que el tema de fusión está acá. Y si acá tenemos 450 milisegundos y acá tenemos 400 milisegundos, entre y esto, qué sé yo, será la mitad de 400 y 25 milisegundos, 20 milisegundos, será esta parte de la explosión. Esto es lo que quería comentar con este slide. Y bueno, este es el último slide de la presentación de Asia. Y tenemos, esta fotografía me encantó, y está en esta referencia 12, porque esta fotografía fue hecha en la Patagonia argentina. Este es el trencito de Trocha Angosta, el trencito que corre de Esquel a Bariloche, corría de Esquel a Bariloche. Posteriores desarrollos científicos relacionados con los agujeros negros y ondas gravitacionales. En el 2016-17 en Virgo, como lo dije anteriormente, el Virgo se estuvo haciendo las pruebas de aceptación de funcionamiento en el 2016 cuando yo estaba justamente ahí. Y en el 2017, en mayo y junio del 2017, se aceptó y LIGO pasó a formar parte del grupo ¿cómo se dice?, de interferómetros asociados al LIGO. Entonces, el 14 de agosto del 2017, Virgo detectó las primeras ondas gravitacionales de la historia de Virgo. Después, en el 2019, también detectaron ondas gravitacionales, en el 2019, el 21 de mayo, y acá en el 2019 hubieron unas publicaciones muy interesantes, y después, como referencia, una primera foto de un agujero negro, que es esta, que se llama así, Event Horizon Telescope. Telescopio de eventos en el horizonte, constituido por 8 grandes telescopios del mundo, entre los cuales el de Chile, y capturó la famosa fotografía en el 10 de abril del 2019. Esta es la fotografía del agujero negro que se tomó ese día gracias a la coparticipación de 8 telescopios de todo el mundo. Estos 8 telescopios que yo estoy haciendo circular la flechita, simulaban una gran antena parabólica del diámetro de la Tierra. Pero tenían que estar todo sincronizado, todo bien informado de dónde tenían que apuntar, porque ya sabían dónde tenían que apuntar para encontrar el agujero negro, gracias a los interferómetros de ondas gravitacionales existentes. Y bueno, apuntaron y sacaron esta fue la fotografía. Y bueno, esto fue lo que llamó, digamos, la atención en el 2019. Después, como última... un proyecto, algo que está en proyecto. Interferómetros en el espacio. Estos interferómetros en el espacio son fotografías digamos, no existentes. Todavía esto no existe, pero quieren dejar ver que van a tener interferómetros en el espacio con longitudes de los brazos no indiferentes, que van a poder tener un alcance muy superior y van a poder detectar, por ejemplo, ondas gravitacionales provenientes de lugares más lejanos de los que se tiene ahora. Este es un proyecto LISA y acá pueden entrar ustedes para ver ese proyecto en qué estado está. Ahora viene una aclaración final sobre la representación 3D de la curvatura espacio-tiempo. Esto yo lo he retenido importante hacerlo porque hemos visto hasta ahora toda una representación bidimensional de 2 dimensiones
que son estas. Acá aparece todos lados, incluso en el video de oficiales de la referencia 3, aparecen estas representaciones, y yo no estoy muy convencido de que sean buenas, porque acá estas flechitas se las he dibujado yo. Todo esto, por ejemplo, que es igual a este, es igual a esto, también es igual a esto, que no tiene flecha. Todos estos están indicando hacia abajo, acá abajo, nuestro, o sea, hacia el centro de la Tierra, el agujerito este, la distorsión del espacio-tiempo que tenemos acá. Esto es pobre, según mi modesta opinión, y así como lo representamos hacia abajo, lo podemos representar hacia arriba, ¿no es cierto? Porque en el espacio no hay ni arriba ni abajo, o aquí al costado. Entonces la representación bidimensional no es buena, y yo he tratado de buscar una representación tridimensional que se está, digamos, insertando, y podría ser la siguiente. Necesitamos una cuadrícula de espacio-tiempo, ya no es más un plano de espacio-tiempo. Y en esa cuadrícula del espacio-tiempo, si metemos un cuerpo, la cuadrícula se pliega, porque el espacio-tiempo es influido por la masa de los cuerpos. Y entonces habría que hacer algo más o menos así. Un momento. Acá agregamos más masas, queda eso. Pero esto es una representación tridimensional del espacio-tiempo. Acá es complicado, y requeriría muchos cálculos, ver la curvatura del espacio-tiempo en forma tridimensional. Sobre todo si le metemos un cuerpo acá, aquí aparecerían otras curvaturas, y es en suma, es algo difícil de lograr, pero queda pendiente, según mi opinión, para mejorar la representación de la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, con esto sí terminamos. Quiero, responderle a Guillermo Padín. Guillermo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Guillermo. Bueno, mira, Hola. Guillermo, yo quedé en responderte, Guillermo, la cuestión del movimiento, y a todos, del movimiento de los espejos. En algún momento, o cuando se cortó, no sé lo que pasó, en este momento no lo tengo presente. Si quieren lo busco, porque está en el orden de los átomos. Esos movimientos que tienen los espejos tienen que ser, está en el orden de los átomos, no una dimensión atómica. No es una dimensión para nosotros conocida en este momento. La cifra exacta no te la puedo dar, la tengo que tener escondida en algún lado de la presentación. Y bueno, no sé, por el tiempo que hay, no quiero tampoco entretenerlo. No sé cuánta gente ha quedado después de estos cortes. Hans, una pregunta. El tema, vos dijiste que el ruido se sacaba. Vos dijiste rápidamente un filtro para ruido. Sí. Primero, el filtro, pregunto, es sobre una cantidad de información guardada. No es online, digamos, o en tiempo real. Digamos, se toman todos los datos y después se filtra. Pregunto. Es probable que sea así, porque vos lo que tenés que hacer es sumar en sentido negativo las formas de onda del ruido, de manera tal de que se cancelen entre sí. No sé si estuvo claro. Perfecto. Roberto, para ayudarte en esta respuesta, creo poder hacer algo. Seguramente primero se graba y luego ya con los datos puestos, vamos a decir así, en un archivo, da mejores posibilidades de filtrado,
porque si quisiera hacerlo en tiempo real, necesitaría de filtros causales. Pero con los datos grabados podemos hacer uso de una gama mucho más amplia de filtros, causales o no causales, lo cual es mucho más ventajoso. Y no hay ninguna otra ventaja que en hacerlo en tiempo real. ¿Para qué? Si ya tenés el dato listo, bueno, después Sí. lo procesás. Eso es una forma de proceso sobre datos existentes. Coincido contigo, Eduardo. Es así. El Tato Sí, Salaza perdón. levantó la mano, che. El Tato Sí. Salaza levantó la mano. Sí, yo, Roberto, yo escuché la publicación y también vi el gráfico del sonido que produce la captación de estas ondas gravitacionales, en donde, en una mala imitación personal tuya, silbaste. Lo que no tengo claro es el tiempo de esta frecuencia. Es decir, en el gráfico que vos marcaste de las ondas gravitacionales, el espacio que hay entre cada pico de esa onda, ¿de qué tiempo hablamos? Bueno, ahí estaba perfectamente aclarado el tiempo en el eje horizontal. En el eje horizontal de esa forma de onda que iba creciendo en amplitud y en frecuencia, si tú veías ahí, había 450 milisegundos, 400 milisegundos, estaba bien aclarado esa diferencia de frecuencia. Era cuestión de llevar justamente al eje de las abscisas la parte de la frecuencia que tú querías ver y se veía directamente a qué porcentaje a qué valor de tiempo correspondía. No sé, si querés lo busco de nuevo, pero No sé si hace falta, sino que no lo había mentalizado perfectamente, porque no es un tono el que se escucha, no es un tono constante, sino que es un tono variable. Sí. Entonces no logro relacionar la variación del sonido de las ondas como para imaginarme, ¿cierto?, ese movimiento en el espacio-tiempo. Bueno, pero yo creo que el resto de los muchachos lo ha interpretado bien, ¿no? A lo mejor yo no me expliqué bien desde el punto de vista lingüístico. Hacer de cuenta de una frecuencia constante. Sí, una frecuencia de 20 kHz constante. No, hagamos menos, hagamos 10 kHz constante. Y bueno, esa frecuencia constante se va a sentir como un tono de 10 kHz constante. Va a ser un... Entonces, si esa frecuencia es variable, entonces va a cambiar el tono del PIB. Un miliciclo, por ejemplo, es una buena, un buen método de comparación. Un 1000 ciclos suena constante y lo escuchamos todos. Si la frecuencia aumenta, lo escuchás como más, una frecuencia más alta. Y si aumenta la amplitud, escuchás más fuerte la amplitud. O sea que es bastante clara esa explicación del sonido de esa forma. No sé si ahora me expliqué. No, está bien, eso está claro, eso está claro. No logro relacionar la energía gravitacional con la variación, digamos, del sonido. Pero está bien, si no recordaba perfectamente el gráfico en donde se podía analizar esta pregunta mía. Gracias, Roberto. Bueno, cualquier cosa a disposición. Ahí Victorio levantó la mano. Sí, bueno, Roberto, aprovecho que estás acá entonces para agradecerte porque muy interesante la exposición, en un tema que bueno, yo desconocía, igual que el tema,
de lo que decía Tato recién. Yo creo que el silbido ese es una metáfora un poco para representar la cosa, y me parece que la idea era querer representar el cambio en la frecuencia y la amplitud. O sea, vos silbás cada vez más agudo y más alto. Un poco sería la idea de mostrar esas dos cosas, que cuando aumenta la frecuencia aumenta también la intensidad, ¿no es cierto? Me parece que es un poco la idea del silbido, ¿no? Mirá, el silbido que hice yo, en realidad, es bastante igual. Vos lo buscaste, Tato, ese silbido Sí. en internet. Y bueno, sí, sí. es así. No es que me lo inventé yo, porque yo me lo quise inventar. Está grabado. Existe ese silbido. Está Está grabado. grabado el sonido. Pero vas a tener que practicar más, Roberto, porque no es tan parecido. Eso sí, Perdón, pero Roberto. no- Sí. No, otra cosa que quería preguntarte era el ruido, digamos, que obtuvieron en las dos estaciones en Estados Unidos. ¿Era el mismo, digamos? Vos superpusiste las ondas sin el ruido y se parecían bastante, digamos. ¿El ruido también era el mismo en ambas estaciones, digamos? Sí, ahí había que ver la capa 3, que era la capa del ruido. En este momento debo decir que no me interesé en saber si los ruidos eran iguales. Debo decir que no me interesé. Pero en el slide que mostré, viendo la capa 3, te das cuenta si son iguales o no. Habría que ir a verlo para confirmar. Yo creo que sí, es probable, porque si es el ruido que viene del espacio, el ruido estocástico viene del espacio y debiera ser igual. La pregunta es buena. Después, ahora con más tiempo, veré también los invito a ustedes a mirar en las slides. Eduardo levantó la mano. Sí, Adelante. gracias. Bueno, primero mis felicitaciones, Roberto, querido amigo, no solo porque sos amigo, sino porque has hecho un excelente trabajo, y no sé si escuchabas mientras te habías ido, que te sacábamos el cuero diciendo que habías traído un excelente material y muy buen el nivel de tu charla. Con respecto a mi inquietud, bueno, van dos. Voy por la más reciente. El ruido estocástico puede ser que en uno y otro lugar sea ligeramente distinto o no necesariamente igual. Pero lo que pasa es que esos filtros que han aplicado con mucha probabilidad, por supuesto yo no he estado ahí, se basan en el análisis de coherencia. La coherencia de la señal recibida de la onda gravitacional es formidable, como tiene que ser. Si no tiene coherencia, ya no sabríamos si fue ruido o qué demonios registramos. Así que con filtros basados en ¿cómo decirlo más fácil? En el análisis estocástico, justamente, son los filtros tipo Kalman, tipo adaptativos, no es ningún problema identificar los parámetros de ese ruido o de esos dos ruidos y una vez identificados se quitan. Eso es una. La otra es que coincido totalmente con vos en que la representación bidimensional del espacio-tiempo es una forma, quizá digamos, pedagógica de explicar qué es lo que pasa, porque no hay ni arriba ni abajo, obviamente. Esto se puede entender mejor, los que les guste un poco el negocio, metiéndose más en tema tensorial, en coordenadas curvilíneas, todo eso. Ahí, ¿por qué Einstein se tuvo que inclinar por esas herramientas? Que él mismo tenía dificultades y tuvo que buscar ayuda. Porque justamente trabaja en espacios curvos, no es el clásico esquema cartesiano ortogonal que usamos nosotros en cálculo. No, empiezan como primer punto las geodésicas, y de ahí en adelante. Entonces, en cada lugar del espacio, la terna, digamos así, la terna coordenada va cambiando de orientación, e incluso no necesariamente son vectores unitarios los vectores base. Entonces, toda la deformación que vos hiciste en 3 dimensiones es absolutamente más válida que la que se exhibe normalmente así como en una sábana que está deformada hacia abajo, entre comillas, por un efecto más que nada que se busca ser pedagógico, pero obviamente no tiene por qué ser en un sentido nada más la deformación, es espacial.
Así que concuerdo totalmente con tu postura. Nada más. Ahí Victorio, adelante, que levantó la mano. Qué plomo, otra vez pido el micrófono. No, por lo que dijo Eduardo, sí me pareció muy bueno tridimensional, porque efectivamente ese espacio en 2D, donde se aparece una bola grande que al curvarse el espacio parece que los cuerpos caen, que la gravedad está dada porque digamos, la sábana se hunde y uno se tiene que caer hasta ahí, presupone que se cae hacia abajo, o sea, que el dibujito está hecho hacia abajo y no al revés como vos lo hiciste. Parece que eso un poco se libera un poquito de imaginar que los cuerpos van a caer hacia abajo porque la Tierra está abajo. Por eso me pareció bueno esa imagen 3D. Bueno, yo antes de que sigan desenganchándose algunos participantes, quiero que brindemos un aplauso a Roberto porque ha sido excelente su exposición y nos ha enseñado mucho. Gracias.